Hola, y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, me alegra verlos a todos de nuevo hoy y de nuevo. Queremos agradecerles siempre a ustedes por tomarse el tiempo de venir y ser parte de nuestra producción. Y siempre sabemos que otros están viendo el programa cuando se acercan y le dicen a nuestra gente, bueno, los vi en la televisión, así que solo, ten en cuenta que eres parte de ello. Cuando vamos a otros estados para nuestros seminarios y todo eso, dicen, bueno, ya sabes, esas personas que vemos ahí todos los días, simplemente sentimos que los conocemos tan bien como a ustedes. Así que solo ten en cuenta que todos ustedes son parte de esto con nosotros. Como dice Pablo en 1 Corintios 3, todos estamos en el edificio de Dios y eso es parte de estar en el cuerpo de Cristo. Una vez más, nos gusta recordar a nuestra audiencia de televisión que somos solo un estudio bíblico informal y encontramos que estamos, creo, teniendo éxito gracias al trabajo del Espíritu Santo. Hacer que las personas lean y estudien la Biblia por su cuenta. Nunca quiero que alguien diga, bueno, esto es lo que dijo Les. Quiero que la gente pueda decir, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y con suerte, estamos teniendo éxito. Parece que muchos nos dicen, donde quiera que vayamos, que por primera vez en su vida están estudiando su Biblia y la están entendiendo. Y por supuesto, el secreto es, divide y separa el trato de Dios con Israel y su trato con la iglesia. Ahora, por supuesto, siempre nos gusta recordar a nuestra audiencia de televisión, porque todos los días llegan llamadas preguntando si tenemos libros o si tenemos cintas. Sí, tenemos los libritos, que son un compendio de 12 programas. Y esos mismos 12 programas están en la correspondiente cinta de video y en la cinta de audio. Y comienzan en Génesis y nos han seguido hasta donde estamos actualmente en Efesios. Así que si estás interesado en alguno de esos, solo llámanos y las chicas te darán todos los detalles. Está bien, queremos aprovechar cada momento que podamos, así que vamos al menos para empezar, para que sepamos en qué programa estamos y qué escritura vamos a tener. Giren conmigo a Efesios capítulo 4. Jerry lo tiene en la pizarra. Verso 25, cerramos nuestro último programa, recordarás en los versos 23 y 24, donde Pablo nos ha recordado ahora que como resultado de nuestra salvación, al creer en el Evangelio tenemos un nuevo hombre, hemos sido creados y tenemos una nueva creación viviendo dentro de nosotros, que por supuesto supera entonces con suerte la vieja naturaleza y las dos se convierten en un campo de batalla. Y nos conviene alimentar la nueva naturaleza con las cosas del Espíritu, porque la vieja naturaleza se alimenta de las cosas de la carne. Ahora, de nuevo me viene a la mente, ¿sabes? Tuvimos eso como una hermosa imagen cuando Noé primero dejó salir al cuervo del arca y no volvió, porque podía alimentarse de la vieja creación. Pero cuando dejó salir a la paloma de la nueva vida espiritual, la paloma no pudo alimentarse de la vieja creación, así que regresó al arca. Y luego, por supuesto, cuando la dejó salir 7 días después, creo que sí, y finalmente regresó con una hoja de olivo, lo que mostró que había nueva vida. Bueno, es de la misma manera hoy. Una vez que nos convertimos en creyentes, no nos alimentamos de la vida antigua, sino que nos alimentamos de las cosas del Espíritu que realzan la nueva vida. Ahora he estado debatiendo todo el camino hasta Tulsa esta mañana si debería hacer esto o no. Pero creo que a la luz del hecho de que tenemos a tantas personas llamando y escribiendo constantemente, bueno, ¿qué pasa con este asunto en Kosovo? Con respecto a la profecía, y por supuesto lo primero que siempre digo es que no estamos viviendo en un tiempo en el que se estén cumpliendo profecías. Eso no sucederá hasta que comience la tribulación, pero estamos viviendo en días en los que ciertamente se están cumpliendo los tiempos finales. No será cumplimiento de la profecía, sino para preparar el escenario para la profecía.
que siento que comenzará cuando el anticristo firme ese tratado de 7 años en el Medio Oriente. Y siempre recuerda, mi definición de profecía es cuando las cosas son predichas dentro de un marco de tiempo. Y así la era de la iglesia no está en un marco de tiempo. Nadie sabe cuándo terminará. Y así en consecuencia no es un área de verdad. Profecía, pero ciertamente están sucediendo cosas que están preparando el escenario para cuando la profecía se active. Y eso es cuando el anticristo firme su tratado. Acabo de leer un par de cosas interesantes. Primero, un caballero me envió algunos artículos de la revista de noticias llamada Europa, que es estrictamente una revista para informar sobre los eventos en Europa y de eso. Saqué algo que había pasado totalmente desapercibido para mí. Y si yo lo pasé por alto, siento que muchas otras personas también lo hicieron. Y eso es todo. A partir de finales de los años 50 y durante los 60, teníamos esas 10 naciones originales de Europa Occidental, que durante mucho tiempo el mundo se refirió como los 10. Y recuerdo haber leído sobre eso en las diversas revistas de noticias hasta los años 70, y siempre se les refería entre comillas como los 10. Luego más tarde se convirtieron en el mercado común y la Unión Europea y varias cosas, pero la connotación era que eran los 10, y así cuando enseñé allá hace un par de años sobre Apocalipsis y Daniel, naturalmente me refería a los 10 como lo que yo pensaba que era el Imperio Romano, revivido, y encaja tan perfectamente con Daniel y Apocalipsis que me sentía muy cómodo con eso. Y luego de repente los 10 se expandieron a 11 y 12, y 13, 14, y supongo que una de las últimas veces que enseñé sobre Apocalipsis, simplemente expliqué a mis clases, bueno, tal vez llegue hasta 15, 16, 17, pero tengan la seguridad de que para cuando el anticristo esté listo para aparecer y firmar el tratado de 7 años y la profecía comience, volverá a ser 10. Bueno, ahora aprendí de esta revista Europe que hay 2 organizaciones separadas en Europa Occidental. Uno es los 10 originales, y para aquellos de ustedes en nuestra audiencia de televisión lo pondré en la pizarra, y los 10, como los hemos conocido desde entonces, como dije, desde los años 60, es igual a los occidentales, europeo, unión, y por lo tanto se suele referir a ella, ahora en forma abreviada, como la nosotros, y todavía son los 10, pero la organización de la que más hemos estado escuchando, especialmente ahora durante este conflicto en Kosovo, es la Unión Europea sin el occidental, es solo la Unión Europea. Pero lo interesante es que dentro de la Unión Europea están los 10 originales, pero la Unión Europea, según lo último que leí, ahora ha llegado a 19, así que todavía estoy en terreno firme porque los 10 siguen intactos. Son una organización separada de estas 19 naciones, y así todavía pueden ser el Imperio Romano renovado del cual surgirá el anticristo. Bueno, cuando salimos de Indiana el lunes, alguien me dio la edición dominical del New York Times y estuve mirándola esta mañana temprano, y uno de los artículos de la primera página decía que esta organización, los 10, la Unión de Europa Occidental, están trabajando frenéticamente para establecer su propia fuerza militar. Así que la próxima vez que surja algo, no tendrán que depender del poder militar estadounidense. Y solo me siento allí y simplemente no puedo creer lo que veo. Y así ya han establecido un cronograma, no esto, no los 19, sino los 10. Según ese artículo, se han reunido justo ahora, en la última semana o 2, y están esperando frenéticamente tener un verdadero zar, un verdadero presidente de la Junta que para algún momento del año 2000 estará en total control de su ejército, su seguridad, y esperan tener una fuerza militar tan fuerte
como la que tenemos ahora, con la participación de los Estados Unidos también, porque quieren poder hacer lo que hemos hecho en Consort, quieren poder hacerlo por sí mismos, así que eso solo me dice de nuevo que estamos tan cerca del momento en que de ese complejo de 10 naciones, que será el de verdadero imperio romano renovado, de ahí surgirá entonces el anticristo. Así que estos son solo pequeños detalles interesantes. Y todo lo que quería destacar de eso es Kosovo en sí mismo. No creo que tenga una implicación directa en todo esto, pero indirectamente ahora, debido al acuerdo de Kosovo, la Unión de Europa Occidental de repente se dio cuenta de que son ineptos militarmente para otro fracaso así. Así que van a tener que acelerar las cosas y prepararse en caso de que surja algo más y no tener que depender de América. Bueno, ya sabes, cuando enseñaba profecía, que les decía, va a haber 3 áreas principales de poder militar para cuando lleguemos a la tribulación, y eso será Europa Occidental, China o el Oriente. Y África, siento que Rusia y Estados Unidos de alguna manera llegarán a su fin y ya no serán un factor en el conflicto. Los eventos del periodo de la tribulación, bueno, eso es solo algo en lo que puedes reflexionar y desvelarte por la noche pensando, no te preocupes por eso. Pero, como les dije a mis amigos en los seminarios en Indiana, ya sabes la razón por la que no paso tanto tiempo en profecía como lo hago. ¿Por qué en el mundo deberían los cristianos estar tan preocupados por lo que va a suceder durante la tribulación? De todos modos, no vamos a estar aquí. Pero qué tan importante es saber lo que Dios quiere que sepamos hoy. ¿Cómo podemos saber que no estaremos aquí cuando todo suceda? Y eso es, por supuesto, tener el Evangelio. Y esa es una razón por la que paso tanto tiempo en las epístolas de Pablo, en las cuales no hay profecía, y así continuamos simplemente enseñando lo que la gente necesita hoy. Dejaré que la gente de profecía se encargue de lo que va a suceder después de que nos hayamos ido, pero algunas de estas cosas creo que son apropiadas porque nos dice cuán cerca estamos de la llegada repentina del anticristo, antes de lo cual siento que tenemos que irnos. Está bien, ahora supongo que nuestra media hora ya se ha ido a la mitad, así que volveremos un momento a Efesios capítulo 4 y retomaremos donde lo dejamos después de nuestro último programa en el versículo 25. Ahora, supongo que debería, solo para una rápida revisión, volvamos hasta el versículo 12 de este capítulo, donde Pablo nos ha dicho que Dios está dejando 3 diferentes tipos de hombres para llevar a cabo la obra del cuerpo de Cristo. Y eso estaba ahí en el versículo 11 de este mismo capítulo. Y eso es que habría evangelistas, pastores y maestros. Y luego el siguiente versículo nos dijo el propósito de su entrega para la perfección o el maduramiento de los santos. ¿Ves? Y la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, creo que hice el punto cuando hablamos. Esos versículos no dicen nada sobre ganar a los perdidos. ¿Era porque a Pablo no le importan los perdidos? No, para nada. Pero cuando el cuerpo de Cristo está madurado y edificado, van a ganar a los perdidos. Y ese es, creo, el concepto completo de la enseñanza de Pablo, que si podemos preparar a los miembros del cuerpo de Cristo, preparar al creyente y hacerlo experto en el uso de las Escrituras, vamos a lograr más en una base 1 a 1 de lo que cualquier gran rally evangelístico podría esperar lograr. Y esto es lo que espero, que la gente simplemente hable con sus seres queridos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, y estén preparados para compartir las Escrituras 1 a 1, porque la gente tiene hambre. Pero no quieren que alguien que no sabe de lo que está hablando se acerque a ellos. Y eso es comprensible. Yo tampoco no querría perder mi tiempo con alguien que intenta hablarme de algo que sé que no sabe nada. Pero si alguien se me acerca con cualquier tema y él es hábil en eso, oye, lo escucharé. Yo creo que tú también lo harías. Bueno, es lo mismo con este libro. Tenemos que ser hábiles y estar listos. Como dice Pablo en otro lugar,
para compartir estas cosas con aquellos que preguntan por qué tenemos tal esperanza. Y así a lo largo de estos versículos intermedios, Él nos está preparando para este alcance a aquellos, por supuesto, que nunca han entendido. Está bien, ahora entonces el versículo 25. Bueno, leamos el versículo 24, el versículo de nuestra última lección. Y Él dice que te pongas el nuevo hombre, es decir, esa nueva creación que ocurre en el momento en que somos salvos, que te pongas el nuevo hombre, que después de Dios es creado en justicia y verdadera santidad. En otras palabras, esa nueva naturaleza recién nacida que está en oposición a nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Está bien, así que ahora, dado que tenemos la nueva naturaleza, somos hijos de Dios, estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Por lo tanto, eso significa que vamos a ser diferentes del mundo que nos rodea. Como dije en el último programa, no raro, diferente, no peculiar, donde el mundo dice, oh, no querría ser como ellos, son un montón de locos. No, eso no es lo que dice Dios. Pero los conversos de Pablo, incluso en medio de esas ciudades idólatras, no eran algo que hiciera que se ridiculizaran a sí mismos. Eran el tipo de personas que simplemente causaron un impacto tan grande en sus amigos y familiares paganos que esta es la razón por la que dio vuelta al Imperio Romano. Ahora sabes, eso nunca habría sucedido si esos nuevos creyentes hubieran actuado de manera tan loca y extraña que la gente simplemente hubiera dicho, bueno, ¿qué les pasa a esas personas? ¿No lo tienen todo resuelto? No, ellos sí lo tenían todo resuelto. Sabían en qué creían, sabían lo que Dios había hecho por ellos y, por supuesto, ahí es donde debemos estar hoy. Está bien, así que ahora la siguiente palabra en ese próximo versículo es, por lo tanto, debido a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, debemos dejar de mentir y hablar cada uno la verdad con su vecino, porque somos miembros unos de otros. Ahora me sonó una campana cuando leí este versículo. Ahora, ya he visto esto antes. Ahora, sabes, paso bastante tiempo en el Antiguo Testamento y efectivamente hay un versículo en el Antiguo Testamento bajo la ley que casi dice lo mismo. Así que, aunque no estamos bajo la ley, muchos de los atributos de la ley siguen siendo aplicables. Está bien, regresa conmigo a Zacarías. Todo el camino de regreso a Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, solo regresa a Mateo, pasa por Malaquías y ve a Zacarías. Capítulo 8, versículo 16. Ahora, esto está bajo la ley. Esto está en un libro de profecía realmente, porque eso es lo que Zacarías casi totalmente es, profecía. Y sin embargo, mientras Zacarías escribía al pueblo judío, dice casi lo mismo que Pablo nos dice a nosotros. ¿Está bien? Zacarías, capítulo 8, versículo 16. Estas son las cosas que harás. Hable cada hombre la verdad a su vecino. No es algo ahora. Eso está bajo la ley, concedido. Pero ahora regresa a donde estábamos en Efesios. ¿Y qué dice Pablo? Casi lo mismo. ¿Ves? Y no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Pero el mismo Dios, y esto es lo que siempre trato de enfatizar cuando digo que no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Sí, todas las cosas que Dios odiaba en la vida de Israel, Él todavía las odia hoy. Dios no ha cambiado de opinión sobre estas cosas, pero estamos bajo un conjunto diferente de circunstancias. Ahora Pablo, el apóstol de la gracia, puede decirnos lo mismo, pero no está bajo la pesada mano de la ley, está bajo la libertad de la gracia, pero él dice lo mismo, porque dejando a un lado la mentira, hable cada hombre la verdad con su vecino. ¿Ves qué claro es eso? Porque somos miembros los unos de los otros. Y ahora, entonces, como experiencias cotidianas, especialmente en el hogar de la fe, debemos ser constantemente veraces, unos con otros, porque después de todo, todos estamos en esto juntos. Todos estamos en el mismo cuerpo. Como dijo en 1 Corintios, somos miembros del mismo edificio.
Así que, en consecuencia, el versículo 26, podemos estar enojados. Hombre, esa es una de las partes humanas de nuestra naturaleza y vamos a enojarnos, pero no tenemos que perder el control sobre ello. Y así, la admonición es enójate y no peques. En otras palabras, no dejes que se convierta en algo de tu naturaleza que sea incontrolable. De hecho, alguien me preguntó, justo mientras estábamos fuera la semana pasada, qué pensaba de alguien que dice ser creyente, pero que acaba de tener rabietas incontrolables. Incontrolable. Bueno, tengo que preguntarme, porque después de todo, todos somos humanos y todos podemos enojarnos, pero ciertamente podemos controlarlo. Y así, si hay algo que está básicamente mal, que es la ira incontrolada, entonces tengo que preguntarme si Dios ha hecho una obra de redención. Así que, aquí estamos. Tenemos esta cierta cantidad de libertad, que podemos molestarnos por las cosas, pero no hasta el punto en que se convierta en pecado, o que tiene un efecto en nuestra familia, seres queridos o compañeros de trabajo o lo que sea. Y por el amor de Dios, si quieres mantener tu salud, no te acuestes con eso, porque no hay nada que arruine tu salud más rápido que tener estos bichos literalmente revoloteando en tu estómago con ira y lo que sea. Y ya sabes, así es como puedes llegar a estar. ¿Sabes? Las úlceras solían ser una enfermedad de personas que estaban constantemente molestas. Bueno, las escrituras dan la razón de que si vas a enojarte, no hay nada bueno en eso. No dejes que te domine a ti ni a nadie más. Y entonces definitivamente no te aferres a eso hasta el siguiente lugar, el siguiente día. Muy bien, ahora el siguiente versículo. Probablemente debería haber intentado extenderlo y cubrir esto en la próxima media hora. Así que si no lo termino en este, bueno, tendrás que tener paciencia conmigo porque quiero dedicar un tiempo a este versículo. Dices, bueno, no hay nada ahí. Bueno, hay mucho ahí. Versículo 27, ni no solo debemos evitar mentir, tampoco debemos evitar la ira descontrolada, ni dar lugar al diablo, Satanás. Ahora, cuando realmente te detienes a pensarlo, ¿cuánto espacio le da Pablo a Satanás? En términos generales, un poco o mucho, muy poco, muy poco. Él solo hará una afirmación aquí y allá, y vamos a ver un par de ellos aquí. Y tal vez deberíamos hacer eso primero antes de que comente. Gira conmigo a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Ahora, estas no son las únicas dos instancias, pero así es como suele aparecer. ¿No hace una larga disertación sobre Satanás? Y la razón por la que quiero tomarme el tiempo para hacer esto, porque vemos últimamente que a la llamada comunidad cristiana se le está aconsejando que luche contra Satanás. Tenemos que luchar contra Satanás. Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto contra Satanás. Pablo no enseña eso. Pablo reconoce su poder. Pablo reconoce lo que puede hacer, pero no dedica mucho tiempo, versículos a la vez, diciéndonos cómo luchar en una guerra contra Satanás. Ahora veremos un poco, por supuesto, en el capítulo 6, pero todo lo que hace es hacernos saber que está ahí. Pero vean, la énfasis de Pablo no es Satanás. La énfasis de Pablo es el Cristo de la gloria. Y cuando Cristo gobierna nuestra vida y cuando Él está en control, Satanás no puede tocarnos y no tenemos que preocuparnos tanto por luchar contra Satanás. Nos centramos en Cristo y en su obra de la cruz. Y creo que por esta razón Pablo no dedica mucho, como dije hace un momento, no dedica mucha tinta a Satanás. Pero sí tienes lugares periódicamente. Corintios capítulo 4. Versículos 3 y 4, versículos que hemos usado antes. Sí, nuestro evangelio está oculto para aquellos que están perdidos, en quienes, es decir, los perdidos de este mundo, en quienes el Dios de este mundo los ha cegado, que no creen, no sea que la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios, brille sobre ellos. Ahora, Dios mío, ¿quién es el Dios de este mundo? Bueno, Satanás es. ¿Ves cómo Pablo lo introduce aquí de manera sutil? Él podría haber salido y simplemente haber dicho que Satanás lo había hecho, pero no lo hace. Él le da otro término. El Dios de este mundo ha cegado las mentes de aquellos que no creen.
¿Está bien? Aún en 2 Corintios, pasen al capítulo 11. Corintios, capítulo 11. Vamos a entrar en el versículo 13, o 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. ¿Sabes ahí? Porque tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se transforman en apóstoles de Cristo. ¿Escuchaste eso una vez más, verdad? Alguien dice ser un apóstol. Bueno, tengo mis dudas. Y no es de extrañar, no dejes que esto te sorprenda, porque aquí viene ahora, porque Satanás mismo se transforma en un ángel de qué? Luz. ¿Ves? Oh, Él es el Dios de este mundo, aquí en el versículo más antiguo, y mantiene a las personas ciegas ante la verdad, pero muchas veces ciega a la gente con su luz, y es una luz falsa. Y la gente es tan crédula que dicen, oh, eso debe ser obra del Espíritu. No lo es. Es obra del espíritu maligno, es obra de Satanás, el falso, el impostor, el individuo engañoso. Y así ten en cuenta estas cosas, que Satanás mismo se transforma en un ángel de luz. Ahora mira el versículo 15. Por lo tanto, dado que Satanás puede hacer esto y sabemos que lo hace, no es gran cosa si sus ministros también. Ahora, esos son seres humanos, ¿ves? Que él está usando. Entonces, no es gran cosa si sus ministros también se transforman como ministros de ¿qué? Justicia. Eso es lo que intentan decirle a la gente, que son los ministros de justicia, pero Pablo nos dice que son emisarios de Satanás. Y así de nuevo, ¿qué tenemos que saber? La verdad de lo falso. Y la única manera de hacerlo es mantener nuestra nariz en el libro. Es la única manera en que podemos hacerlo. Y cuando hacemos eso, entonces el Espíritu Santo ciertamente hará su parte para poder mantenernos discerniendo la verdad del error. ¿Sabes? Señalé en Indiana el otro día, siempre quieres recordar, no me importa lo que sea, si estás apuntando un rifle al objetivo o si vas a intentar poner una mosca de pesca en un lugarcito en particular. ¿Cuánto tienes que fallar para fallar en todo? ¿Solo un poco más? ¿Solo un poco más? Ahora, yo era un tirador en el ejército. Podía dar en el blanco a 500 yardas cuando era joven. Y una cosa que sé con certeza es que si te desvías solo un poco en la dirección del viento o en cualquier otra cosa, vas a fallar todo el objetivo. Bueno, de la misma manera que la pesca con mosca, he visto a algunos de estos pescadores con mosca. Quiero decir, pueden poner ese pequeño insecto en el lugar exacto, pero si el viento atrapa su mosca y la voltea, no obtienen nada. Bueno, es de la misma manera con las escrituras. Estas personas pueden entrar y pueden acercarse, pero en lo que respecta al resultado final, pueden llevar a las personas a una eternidad perdida con su enseñanza falsa. Y he notado esto a lo largo de los años, los he escuchado en la radio, y en ese momento piensas, vaya, este chico tiene razón. Y luego, después de escuchar un rato, hay alrededor de 5, un 10% de error, y te lleva completamente al campo de la izquierda. Bueno, solo hay una manera de evitar eso, y es mantenernos en la palabra y ser capaces de discernir. ¿Son estos hombres o pueden estar bajo todos los auspicios correctos y pueden parecer tener el formato adecuado, pero si están saliendo con enseñanzas engañosas que no son scripturales, entonces Pablo nos dice que es? ¿Son emisarios de Satanás? Son falsos. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552,
Esa es la ruta 1, caja 760, Quinta, Oklahoma, 76452. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.